y hoy vamos a estar otra vez en un solo versículo, el versículo 7 de esta maravillosa carta. Así que como usted ve en pantalla, el título de esta exposición, Redimidos y Perdonados. Redimidos y perdonados. Por favor, colóquese de pie una vez más y vamos a leer entonces lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios 1, 7. ¿Lo tenemos? Efesios 1, 7. Amén. El texto dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? De pecados, según que las riquezas de su gracia. Así que una vez más vamos a estar en un solo versículo. Es increíble cómo esta carta me ha desafiado como predicador de no pasarme más allá de lo que un texto bíblico puede estarnos enseñando. Y yo espero que en casa ustedes estén leyendo esta carta. Es una carta importante, tiene los primeros capítulos, es de mucha doctrina, y los siguientes capítulos, los 3 capítulos restantes, tienen que ver con aplicaciones de la vida práctica. Y hoy vamos a ver este concepto, el concepto de la redención. Inclina tu rostro y ora conmigo, por favor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, estamos delante de ti y de parte de ti para suplicarte que tú obres, Señor, en los corazones de aquellos, Señor, y en el mío, de aquellos que necesitamos, Señor, el alimento de tu palabra. Quita, Señor, cualquier cosa humana que no venga de ti y permite que el texto nos hable con claridad y que tu Espíritu Santo exhorte, anime, Señor, y consuele a la iglesia y que añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces pueden tomar su lugar. Este pasaje bíblico que acabamos de leer nos presenta una verdad no negociable para la fe cristiana. Repito, el pasaje que usted tiene en pantalla y que acabamos de leer representa una verdad que no es negociable de ningún modo para la fe cristiana, pues este pasaje nos habla de la redención. Para muchos, esta palabra quizás pudiera sonar como un término religioso, lejano o incluso abstracto. No obstante, mis hermanos y amigos que están con nosotros, este verso que habla de la redención y específicamente este verso 7 funciona como un puente crucial entre lo que Pablo dice antes en los primeros versos, cuando habla de que el Padre planificó la salvación de los hombres antes de la fundación del mundo. Efesios 1:7 sirve como un conector porque en él nos habla de la ejecución de la redención mediante el sacrificio de Cristo y mediante el derramamiento de su sangre, y nos conecta más adelante con la aplicación de esta redención que es sellada por la persona del Espíritu Santo. Es interesante, pero este capítulo 1, de los versos 3 al 14, nos detalla en cierto modo el plan glorioso de Dios, en donde intervienen las 3 personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos enseña cómo esta redención es aplicada, cómo es consumada y cómo nos asegura la vida eterna y la herencia eterna. Así que estamos delante de uno de los conceptos más profundos que podemos encontrar en las Escrituras. Y yo espero que en esta mañana Dios permita que usted pueda ser confrontado con esta palabra, porque si usted no es redimido, si usted no acepta el pago ya ofrecido, entonces estará en serios problemas.
Permítame decirle lo siguiente. A lo largo de la carta, el concepto de la redención es un hilo conductor que une todo el mensaje de la carta de Pablo en esta carta de Efesios. Por ejemplo, en el capítulo 1, la redención es presentada como la bendición central. En el Hijo, en Cristo tenemos todas estas cosas. En el capítulo 2, Pablo viene y explica la redención en términos de una vida nueva. Y él habla, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora con la redención ustedes han sido vivificados en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, todos los que antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No sabíamos que estábamos muertos, caminábamos como vivos, pero estábamos muertos. Hay personas que ahora pueden estar respirando físicamente, biológicamente, pero espiritualmente está muerto, y Dios quiere que usted no esté sentado al lado de un muerto, y que sea el Espíritu de Dios en esta mañana avivando el espíritu y el alma de aquel que está muerto en este lugar. Que sea Dios por la sangre del Cordero y por la participación del Espíritu Santo añadiendo hoy, este día, a los que necesitan ser salvos. Amén. Ahora, la redención también es tan importante porque rompe todas las barreras que habían entre judíos y gentiles, creando de este modo un pueblo, una sola iglesia. En el capítulo 3, la redención se revela en la manera en la que Dios muestra su gracia multiforme con toda sabiduría. Luego en los capítulos 4 y 6, la redención se traduce en un llamado a vivir de una manera sana, de una manera ética correcta. De hecho, en el capítulo 1, en predicaciones anteriores, observamos que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Y esto viene a ampliarse luego en el capítulo 4. Pablo también habla de la redención como un llamado, como una vocación para vivir como nuevas criaturas. Luego en el capítulo 4 sigue resaltando el perdón recibido en Cristo como el modelo, escuche bien, para aquellos que no se han perdonado, como el modelo para perdonar a otros. El viernes en el tiempo de oración hablamos acerca del perdón y esto fue maravilloso. Luego en el capítulo 5, capítulo 6, Pablo sigue hablando de la aplicación de la redención y él dice, esta debe ser reflejada en la vida familiar, en la vida laboral y en toda comunidad. Hay que reflejar que fuimos redimidos y que ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos hijos de Dios, siervos de Dios. Finalmente, a través de esta carta, mire el recorrido que le acabo de hacer, Pablo nos dice que a través de esta redención ejecutada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora usted y yo no debemos de caminar con miedo ante las huestes espirituales de maldad que habitan en los lugares celestes. Porque debido a esta redención ahora tenemos una armadura, que no solamente tenemos una armadura de defensa, sino que también tenemos un arma de ataque, que es la palabra de Dios, contra las huestes espirituales en los lugares celestiales. Así que la redención de alguna manera nos da la capacidad, nos habilita, nos empodera a pelear contra Satanás y el reino de las tinieblas, porque Cristo Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Así que imagínese cuán poderoso es esto. La redención no solamente está en Efesios. De hecho, sobre la redención y el concepto de la redención descansa toda la historia de la Biblia. Algunos teólogos afirman que la escritura entera puede resumirse en una sola gran historia: la historia de la redención. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia nos vuelve a mostrar otro hilo conductor que tiene que ver con esta gran historia que llamamos la redención. Y ojo, todavía no he entrado al texto, ¿ok? Solamente estoy diciendo todo esto a manera de introducción. Así que lo primero que observamos en las Escrituras
es que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la redención aplicada. Primero, hay una escena que la Biblia nos muestra, y es la escena de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Usted no es un accidente evolutivo del azar, del tiempo, de las moléculas, de los átomos. No, usted fue creado por un ser supremamente poderoso e inteligente, no solamente como causa y origen de toda la creación, sino como también como aquel que conserva la creación misma. Así que este ser supremamente poderoso e inteligente que se llama Dios, lo hizo a usted conforme a su imagen y su semejanza. Este Dios depositó en nosotros esa imagen, y Génesis nos habla de esto. Esta imagen nos muestra al hombre viviendo en los primeros años de su existencia, viviendo en perfecta armonía con Dios, viviendo bajo la gloria de Dios. Y es cierto que cuando el hombre camina con Dios, cuando el hombre vive para Dios, el hombre va a disfrutar de las bondades de Dios. Aléjese un poquito de Dios y entonces no querrá ver la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque alejado de Él nada podemos hacer, nada podemos construir y ni siquiera podríamos vivir como Él ha establecido. Así que la Biblia nos muestra al hombre viviendo bajo la gloria de Dios. Y la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, hizo todo lo que había en el mundo para que el hombre lo habitara. Y vio Dios, dice la Biblia, que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera. Y sobre todas las cosas, no solamente era bueno todo, sino que había paz entre Dios y el hombre. Paz entre Dios, el hombre y la creación. Qué lindo es cuando el hombre disfruta de esa paz con Dios, pero qué terrible es cuando se pierde la paz, producto de nuestra desobediencia o de nuestra maldad o de nuestro pecado. Lo interesante de esto es que esto no duró para siempre. El hombre decidió salir de esa paz y de esa armonía. Y estoy diciendo todo esto para que más adelante entendamos lo que Efesios 1:7 está tratando de decir. El hombre decidió buscar su propia gloria, su propio camino. El hombre decidió romper toda relación con su creador. Y hoy en día siguen repitiendo el mismo modelo de Génesis. Hombres que no quieren nada con Dios, que prefieren estar lejos de Dios, viviendo vidas miserables, en tinieblas, alejados de toda bondad de Dios. Mas los que están en Cristo Jesús reciben toda buena dádiva del Padre, de que es de toda consolación y de quien provienen todos los dones buenos, habidos y por haber. Así que si usted es un hijo de Dios, usted ya es un bendecido. Somos bendecidos por lo que Él hizo. Ahora, el hombre rompe esta comunión con Dios, decide ir en busca de su propia gloria. Por eso es consistente con lo que dice Pablo en Romanos 3:23, que estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. El pecado nos separó, el hombre decidió ir en busca de su propia gloria. Esta segunda escena nos muestra un cuadro que cambia drásticamente el panorama del hombre. Alguien viviendo en paz, en armonía, viviendo plenamente. De pronto, en un acto de voluntario, decide dejar toda la bendición que ya Dios le había dado por ir en busca de la miseria. Muchos siguen operando así. Dios ya te bendijo con una familia, Dios ya hizo esto, aquello, pero tú tomaste decisiones y te alejaste de la bendición de Dios. El hombre entra en este mundo queriendo vivir bajo sus propias reglas morales, rechazando toda la autoridad de Dios. Eso lo dice Génesis 3. Dios, quien es un Dios de orden y es un Dios de autoridad y quien es soberano, había dado un mandato claro y sencillo para la humanidad. Simplemente era no comer de un fruto de un árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire lo que dice Génesis 2, 16, 17. Y todavía estoy en la introducción. Esta introducción es larga, Mire lo que dice. Y mandó Jehová
Dios al hombre diciendo ¿qué? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Ya había una sentencia: inmediatamente que el hombre probara del fruto, el hombre iba a morir. No murió en el momento que comió físicamente, pero en el momento de comer murió espiritualmente. Y en vez de vivir en esa gloria de luz, empezó a vivir en un mundo lleno de maldad y lleno de tinieblas. El hombre, con esto, al desobedecer a Dios, decidió buscar su propia autonomía, satisfacer sus propios deseos. Decidió escuchar la voz del diablo, decidió ser independiente de Dios y ser su propio Dios. Cuando alguien no quiere venir a Dios, cuando alguien no quiere arrepentirse, es porque ha decidido ser su propio Dios. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que el diablo mismo le dijo. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre obviamente no solo rompió la regla de Dios, sino que manifestó un total rechazo al derecho de Dios para gobernar su propia vida. Cuando el hombre se resiste a venir a Dios, es que no siento seguir a Dios. Es que esto no se trata de sentir. Esto se trata de tomar una decisión sabia, inteligente, porque tu vida está en peligro. Estás en peligro de muerte. Es más, eres un muerto espiritual caminando en un mundo de muertos. Y necesitas venir y encontrarte con tu Salvador. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Hoy es el día de salvación. Hay historia de jovencitos que mueren a su corta edad, que no tuvieron quizás otras oportunidades. Dios ha extendido su gracia para que tú te vuelvas a él, para que tú te arrepientas y deje tu vida impía y te arrepientas y te conviertas a él. Pero el hombre no quiere, y ahí los ve indiferentes. Ahí los ve, saben que tienen a Dios como un concepto bueno. Oh, es bueno, yo voy a la iglesia. Ir a la iglesia y tener a Dios como un concepto bueno no te asegura la eternidad. Debes de arrepentirte de tus maldades, debes de arrepentirte de tus pecados, confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor, recibirlo con tu corazón, rendirte a él y pedirle a él que tenga misericordia de ti. ¿Hasta cuándo vas a seguir resistiendo a Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir alejándote de Dios? ¿No te das cuenta que Dios sigue extendiendo su misericordia para que tú te arrepientas? Pero el hombre no quiere. El hombre rompió toda relación con Dios. El hombre está peleado con Dios. El hombre decidió gobernar su propia vida. Y esto nos muestra entonces una tragedia ahora mucho más compleja. La tragedia del hombre. No solamente el hombre cayó, sino que quedó sometido y se convirtió en esclavo del pecado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esclavo del pecado. El hombre no solamente cayó en pecado, sino que quedó esclavizado bajo un poder que el mismo hombre no puede liberarse por sí mismo: el poder del pecado. Yo muchas veces me he figurado el pecado como un animal, una fiera salvaje que está a la puerta, como dice Génesis 4, esperando devorarte en el mismo instante en que abres esa puerta. Así que el hombre quedó esclavizado bajo el poder del pecado. Jesús mismo, respondiendo a los fariseos, dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Entonces, si no has venido a la fe en Cristo, eres un esclavo.
con grilletes espirituales, cadenas muy poderosas. Por eso es que necesitas al Cristo Rey, al Cristo Redentor, aquel que derramó su sangre en aquella cruz para romper todas esas cadenas de tinieblas que hay en tu vida. El pecado se ha enseñoreado del hombre. De hecho, le ha esclavizado la mente, le ha esclavizado las emociones, la voluntad. Lo peor de todo con esto es que el pecado no se quedó allá con Adán, sino que sus consecuencias, porque estábamos representados en Adán, pasaron a ser propiedad de todos los seres humanos, ya que en Adán estaba representada toda la raza humana. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre no solo quedó sujeto a la herencia pecaminosa, sino que también a las consecuencias del pecado. No solamente hay una herencia de pecado, sino que también sufrimos las consecuencias del pecado. Y Pablo lo declara muy bien en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que cuando vemos un pasaje como este que Pablo habla, no solamente nos estamos refiriendo a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Qué triste es que mueras dos veces, física, espiritual, y por qué no decir hay una tercera que la Biblia la llama la muerte segunda. Ahora bien, debido a todo esto, que el hombre ha quedado sometido bajo el yugo del pecado, ha heredado el pecado. Debido a todo esto, podríamos decir lo que algunos teólogos afirman: no somos pecadores porque pecamos. Escuche bien, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Entiende la diferencia? No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. El pecado metió y sometió al hombre en una bancarrota espiritual. Su bancarrota es tal que el hombre literalmente se vendió al pecado. El hombre mismo se vendió al pecado y ahora es esclavo del pecado. Romanos 7:14, en la Nueva Versión Internacional, encontramos lo que Pablo dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Así que como propiedad del pecado, no hay nada, absolutamente nada que usted y yo, fuera de la influencia y del poder de Cristo, podamos hacer algo para contribuir a nuestra libertad, para contribuir a nuestra salvación. Ni siquiera hay ningún mérito que nosotros podamos hacer. No importa si usted es buen hijo, no importa si es un buen esposo, una buena esposa, no importa si usted le manda todo su dinero a sus familiares que están allá en el otro país de donde usted vino. No importa, el Señor ve todas esas cosas como trapos de inmundicia. La única ocasión en que Dios lo va a ver como limpio, como puro, como santificado, es cuando usted se rinda a Jesucristo, porque Dios nos ve a través de Jesucristo. Bendito Cristo, que en Él tenemos salvación y vida eterna. Así que no hay nada que podamos hacer. Y muchos en nuestra congregación viven con cadenas visibles. Con cadenas visibles. Hay algunos que siguen teniendo la incertidumbre migratoria. Otros, el desempleo causa ansiedad. Otros siguen estando en cadenas, en pleitos en el hogar, y otros siguen mostrando
divisiones, pleitos, rencillas dentro de la iglesia. Pero detrás de estas cadenas visibles hay una más profunda, que es la esclavitud del pecado. ¿Sabes por qué actúas con amargura? ¿Sabes por qué actúas con ira? ¿Sabes por qué le faltas el respeto al esposo o el esposo a la esposa? Porque todo eso es producto del pecado. Es obra de la carne. El pecado se manifiesta en las obras de la carne. Pero los que son guiados por el Espíritu buscan las cosas del Espíritu, buscan la paz, buscan la bondad, la benignidad, la fe, el amor, la mansedumbre, la templanza, etcétera, etcétera. Contra tales cosas no hay ley, porque se vive en la ley de Dios. El hombre ha buscado independencia de Dios, quiere ser su propio Señor y termina preso de la culpa, de los deseos desordenados y sobre todo de la condenación. Pero solo cuando nosotros reconocemos nuestra bancarrota espiritual es que podemos comprender cuán gloriosa es la redención en Cristo. De hecho, la única esperanza para el pecador es que Dios tome la iniciativa de salvarnos y provea lo necesario para efectuar la salvación. Esta iniciativa fue tomada por Dios. Ahora, entrando un poco a Efesios dice que fue tomada desde antes de la fundación del mundo. Esto ya lo vimos en predicaciones pasadas. Así que Dios toma la iniciativa. Dios, viendo nuestra condición de esclavitud, de pecado, en un acto de amor que no se puede describir, de tal modo que el apóstol Juan solamente dice de tal manera, porque no hay una comprensión humana para describir este acto de amor que Dios Padre toma al enviar a su Hijo. Y Juan dice porque de tal manera, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no encuentra otras palabras, otro adjetivo para decir de tal manera. No hay comprensión para entender cómo un Dios que es santo, justo, bondadoso, que no hay mancha en él, se atreva a enviar a lo más sagrado, a lo más glorioso, a lo que más ama, a morir por gente que no merece salvación. Pero en este acto de amor Dios se desprendió, y de tal manera fue este amor que los cielos, yo me imagino, que miraban con alegría, pero al mismo tiempo con tristeza, viendo cómo la segunda persona de la Trinidad se levantaba de su trono de gloria para entrar en este mundo lleno de maldad, lleno de perversión, lleno de pecado. Pero al Hijo de Dios no le importó el ser igual a Dios. Se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre para venir y pagar el precio que tú y yo debíamos pagar. Bendito Cristo Jesús, que se despojó de toda su gloria. Ahora, Él toma la iniciativa, viendo nuestra condición de esclavitud. Y la Biblia dice que cuando se cumplió el tiempo establecido por Él, proveyó la salida por medio de Jesucristo, quien se entregó a sí mismo como el pago del rescate por nosotros. Gálatas 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que lo que Pablo declara ahora en Efesios 1:7, y ahora sí vamos al texto, no es un concepto aislado, sino que está en el corazón mismo de toda la historia bíblica. Ahí está Efesios 1:7. Pablo nos muestra de forma resumida cómo en Cristo el hombre esclavo y perdido puede obtener el rescate y el perdón de sus pecados. Pero esta redención tuvo un
precio. Mire lo que dice el texto 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este verso comienza destacando que la redención es posible únicamente a través de una sola persona, Jesucristo, quien es la fuente de todas las bendiciones espirituales que Pablo habla en el verso 3 del capítulo 1, que ya lo vimos. Pablo empieza utilizando una expresión y dice, en quien tenemos, en quien tenemos. Es una alusión, es una afirmación a Cristo, si usted lee el contexto, y esta afirmación que hace Pablo, en quien tenemos, indica que no hay méritos humanos, no hay actos humanos que nos dé la redención. Es una obra única y exclusivamente del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Pablo usa esta palabra redención, un término que era muy conocido para su época. De hecho, esta palabra apolutresis, en tiempos de Pablo, es la palabra redención, se utilizaba para hacer referencia al pago de un rescate que tenía como objetivo libertar a una persona que estaba sometida bajo algún yugo, en especial el yugo de la esclavitud. A modo de historia, en los tiempos del Nuevo Testamento, mientras gobernaba el Imperio Romano, se cree, según algunos datos históricos, que había alrededor de 6 millones de esclavos, y la compra y venta de ellos era una de las actividades principales de los comerciantes. Los esclavos vivían sin esperanza. Muchos eran ofrecidos como mercancías al mejor postor en el mercado de esclavos. Muchos trabajaban sin tener una verdadera libertad, soñando, anhelando desesperadamente ser comprados por alguien para ser libres. Se cree que en el mundo greco-romano de la época de Pablo, 1 de cada 3 habitantes era un esclavo. La esclavitud no dependía de la raza, no dependía de ninguna otra situación, sino que estaba asociada a guerras, a deudas a veces de padres que no cumplían con deuda y los hijos eran dados como esclavos, deudas o nacimientos. Y de hecho, un hijo que era hijo de un esclavo automáticamente nacía como esclavo. Los esclavos no tenían derechos legales. Eran considerados propiedad, podían ser vendidos, castigados e incluso algunos llegaron a ser ejecutados. Y si una persona quería libertar a un ser querido o a un amigo esclavo, lo primero que tenía que hacerle era comprarle para ser su dueño y después concederle la libertad. La manera en que esta compra se hacía evidente es cuando el comprador recibía una carta, un documento sellado por el vendedor que decía que este ha sido comprado. Y esto es exactamente la idea que alude Pablo en Efesios, que lo viene a decir más adelante. Cristo paga a precio de sangre. Y más adelante Pablo dice, y fuimos sellados por el Espíritu Santo, quien nos da la garantía de nuestra herencia
fuimos sellados por el Espíritu Santo. Yo supongo que cuando los cristianos en Éfeso escucharon a Pablo decir, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ellos estaban entendiendo plenamente la ilustración con toda claridad. Era como si Pablo les estuviera diciendo, así como un esclavo solo puede ser libre si alguien paga el precio, así ustedes fueron libres, así ustedes pueden ser libres si solamente se rinden a Cristo para que Cristo pague el precio. Por lo tanto, si estás hoy en el mercado de esclavos y nadie, absolutamente nadie va a pagar un precio mayor que el que Cristo pagó, ríndete a Él. Ríndete a Él en fe y en arrepentimiento. Porque hay otros apostadores que quieren seguir dominando y controlando tu vida y seguir teniéndote en cautiverio. Pero ríndete a Cristo. Él vino para dar libertad a los cautivos. Cuando Cristo entra, rompe las cadenas, liberta, te da una nueva identidad y te convierte en un hijo de Dios. Ríndete a Cristo, ríndete hoy. Él está esperando por ti. Así que ellos entendieron eso. Entendían que había un precio que pagar. Y en Romanos Pablo habla de la redención como el proceso doble de ser libertados del pecado para llegar a convertirnos ahora en siervo de justicia. En Gálatas Pablo describe la redención diciendo que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Más adelante en Gálatas 3, Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, o maldición. En Colosenses Pablo dice que Él, Cristo Jesús, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que el precio de la redención, dice este texto, fue la sangre de Jesucristo. Bendita sangre. A Él le costó su propia sangre. Sangre pura, santa, bendita, sin contaminación alguna. Le costó su propia sangre. Entró en el mundo de las tinieblas para literalmente comprarte, para sacarte del poder y de la esclavitud del pecado. Fue con su sangre, sangre que no debe ser mancillada, sangre que no debe ser maltratada ni burlada. Y muchos de nosotros muchas veces nos hemos burlado de la preciosa sangre de Cristo Jesús. El Señor tenga misericordia de nosotros, porque esta sangre es poderosa. Es tan poderosa que es el medio que Dios usa. Figúrate, imagínate que estás ahí y nadie ve nada, nadie da nada por ti. Nadie da nada. Te han desechado, te han despreciado, has pasado un montón de cosas y estás ahí con cadenas, cepos, en una jaula metido, sucio, maloliente. Y todas estas cosas figuradas son las que el pecado hace. Y de pronto aparece alguien tierno, hermoso. La gente te ve como que no vales nada, pero Él te ve como alguien que lo vale todo. Tanto así que Él constantemente se acerca y está ahí. Estoy listo para pagar. Estoy listo para comprarte. Estoy listo. Pero Él es tan caballeroso que Él respeta la voluntad del esclavo.
Él invita. ¿Quieres que te compre? ¿Quieres que te liberte? ¿Quieres que te salve? Y hay esclavos obstinados que siguen ahí pensando que están viviendo en la gloria cuando están en la pura desgracia, mientras Él está ahí. Él derramó su sangre preciosa, estaba entregando su vida. No fue simplemente un sufrimiento físico, fue la sustitución voluntaria de Dios para rescatar a la humanidad perdida. Aquellos que merecíamos y de lo cual nosotros no podíamos ni podemos salvarnos por nosotros mismos. El Salvador amado, aunque nosotros no lo merecemos, decidió ejecutar la redención en aquella cruz. Y en aquella cruz sufrió la separación entre Él y su Padre. Estuvo solo. En Él se cargó el pecado del mundo. Y previo a su ejecución en la cruz, Él sufrió el calvario, el martirio más terrible. Fue maltratado violentamente, su rostro que irradiaba paz, luz, fue desfigurado, fue golpeado terriblemente. Por si fuera poco, el texto dice que le incrustaron una corona de espina. Le pusieron un manto de escarlata sobre su cuerpo desnudo que de alguna manera seguía rasgando su piel. Fue azotado, le escupieron terriblemente en su rostro, se burlaron de él y aún con todo y eso decidió permanecer porque tenía un solo objetivo: comprarte a ti a precio de sangre. Así que si Él no hubiese pagado, estaríamos todavía en condenación y en línea directa hacia el infierno. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales era ofrecida como sacrificio continuo sobre los altares del tabernáculo. Después lo hicieron en el templo. Pero esa sangre ofrecida por los sumos sacerdotes de esa época nunca pudieron limpiar el pecado totalmente, ni del pueblo ni de ellos mismos. Esos animales que fueron ofrecidos, esos corderos pascuales, son simplemente algo tipológico, como el escritor a los hebreos lo dice, del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es solamente a través del derramamiento de su sangre, de este Cordero, que entró una vez y para siempre para quitar el pecado del mundo. Solamente a través de Él somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo que se hizo una sola vez y para siempre. Él se entregó por nosotros. Los músicos, vengan para acá. Se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios en loor fragante. El Salvador mismo dijo que su sangre fue derramada por muchos para remisión de los pecados. Nosotros no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, cosas que se pierden. La gente vive afanada en adquirir riquezas, pero no fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha que no tiene ningún tipo de contaminación. Debido a esto, Juan en el Apocalipsis vio los cielos abiertos y vio a 24 ancianos cantando, diciendo: digno es el Cordero, digno es el Cordero de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje,
lengua, pueblo y nación, y que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. La redención que es en Cristo Jesús, y ponte de pie, fue por medio de su sangre preciosa. Él pagó el precio de aquellos que han sido y son esclavos. Él te compró en el mercado de esclavos. Él te quiere liberar, y Él vino a libertar a los cautivos, y quizás tú eres un cautivo. Así que, ¿qué significa todo esto para nosotros? Bueno, significa que Dios ya nos aseguró también una ciudadanía en los lugares celestiales. Para aquellos que siguen preocupados con la angustia migratoria, la redención te aseguró, ya nos aseguró una ciudadanía celestial a través de su sangre. Para aquellos que sufren desempleo o tienen escasez, recuerden algo: ya la deuda mayor, la deuda más grande que tú tenías, ya fue pagada, ya fue cancelada. La condenación del pecado fue anulada con la sangre de Cristo. Para quienes están en pleitos o en divisiones unos con otros, en el hogar, en la iglesia, el mismo precio que Cristo pagó por ti, también lo pagó por tu hermano. Por lo tanto, no desprecies a aquel por quien Cristo también derramó su sangre. La sangre de Cristo nos recuerda una sola cosa: que lo que no tenía valor, Él le ha dado valor. Y no somos, ni eres, mercancía barata. En el mundo del mercado de esclavos ya no eres una mercancía barata. Fuiste y fuimos comprados por el precio más alto que alguien puede dar por ti: la sangre del Hijo de Dios. La sangre del Hijo de Dios.